Ay, bueno, listo. Pues bienvenidos, bienvenidas. Ya llegamos a la octava. Me parece que se fue súper rápido el tiempo. Y pues hoy hablamos sobre Dolores Castro. No sé si quieren empezar, empecemos hablando con cuestiones generales y sobre la marcha vamos hablando sobre aspectos de la vida de la poeta y no sé si algunos de ustedes pudieron ver el video. O sea, Joana ya me comentó que sí, Rodolfo también. No sé si Carlos y Juanita vieron el video que les envié, que me pareció súper completo, que fuera la misma Sí, yo sí poeta la lo, que nos contara sobre su vida y su obra. sí, yo lo vi. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, Alma, buenas noches, maestro, buenas noches a todas y todos. Yo sí lo pude ver. Estaba muy bueno, muy completo el video, muy chévere. Me gustó Ay, mucho. qué bueno que lo viste, Carlos. Sí, a mí también me pareció muy completo, por eso me pareció como sensato compartirlo con ustedes, porque, pues, para empezar, es la misma poeta, así como con el que vimos de Elena Garro, es la misma autora la que nos cuenta. Entonces, es como chévere. O sea, es como es una entrevista, pero pues omitieron al entrevistador, que pues a veces está bien y a veces pues es chévere tener al entrevistador ahí presente, pero ese tipo de formatos a mí me gustan, o sea, donde solo hace presencia la autora, porque a veces, muchas veces el entrevistador opaca o quita como, pues sí, le quita presencia a los invitados y eso como que distrae también sobre los contenidos, a veces me parece. Entonces me pareció súper chévere. Muy bueno saber el pensamiento de ella sobre la sociedad actual, pues a la que se refiere ella en ese momento, sobre la literatura, sobre la poesía. Conocer su pensamiento a través del video fue chévere, fue interesante. Ay, qué bueno. Sí, o sea, es que tiene como ciertos datos, o sea, por ejemplo, pues empecemos por el principio de esta señora, que ella es, o sea, ella nos cuenta que nació en Aguascalientes el 12 de abril de 1923. Ella nos cuenta justamente eso, que acaba de terminar la Revolución Mexicana, y empieza como esta parte de la transición, pues al intentar encontrar la paz, pero no la encuentran y llega otra vez la cuestión de la guerra cristera que vimos en Elena Garro, en los recuerdos del porvenir. No sé si notaron este aspecto en el video. O sea, nosotros vimos en Elena Garro, pues todo esto en Ixtepec, que fue el pueblo que nos contó toda la historia. Eh, pues todo este sufrimiento, todo pues la persecución, todo lo que vivieron y pues saber que esta señora pues también estuvo parte como pues de esta época histórica de México. Entonces creo que también es importante para entender un poco sobre la vida de Dolores Castro. Y también ese otro aspecto campesino, o sea, que al igual que Elena Garro lo tuvo, también pues con la convivencia con los indígenas en este caso, y pues que estaban en la parte, crecieron en lo rural, por así decirlo, o sea, que no crecieron en la ciudad, sino que tuvieron gracias o a la familia, como nos cuenta Dolores Castro, que viene pues por un lado el padre nos contaba que era culto, que hablaba muchos idiomas. Me sorprendió que el señor incluso hablara latín, por ahí mencionaba ella en el video. Eh, y por el otro Sí, lado venía la mamá de familia campesina, pero no campesina, no pobre, porque nos contaba que la familia de la mamá, de la abuela, eran o sea, eran los que dirigían los latifundios, ¿no? Que en otras épocas vendrían siendo los capataces de las grandes haciendas. Entonces, de, sí, no, creo que no era de lo pobre, pero sí conoció la pobreza en estas personas con las que ella convivió todo el tiempo. Y que era una cosa curiosa que mencionaba de la abuela, que le decía, ¿no? De que ella quería que sus hijos estudiaran en las mismas escuelas que donde iban los trabajadores campesinos, porque pues eran igual. Lo único diferente
chiste que decía la abuela era que después regresaban diciendo unas palabrotas, pero bueno, o sea, Sí. entonces eso me pareció súper chévere. Algo más a ustedes, no sé qué les pareció de la obra, del video de esta A mí me, autora. a mí me llamó mucho la atención, me parece que la impactó mucho esa revolución tan sangrienta. Ella que relata cómo en un momento de la revolución apiñaban todos los cadáveres en una plaza central y los quemaban para que no se esparciera el tifo, que era como la epidemia que había en esa época. Creo que la marcó mucho esa situación, siendo ella tan niña, ver una revolución tan sangrienta, ¿no? Claro, sobre todo, principalmente porque como les digo, eran esta parte, pues, fuera de las capitales, ¿no? O sea, por eso nos mencionaban que los hermanos eran, no estoy mal, pertenecieron al ejército de Francisco Villa, de Pancho Villa. Entonces, lo que es el norte de México tuvo mucho más movilidad. Lo que fue el norte durante estas épocas de la Revolución Mexicana en el norte con el ejército villista y en el sur con el ejército zapatista de Emiliano Zapata. Entonces, esas partes de México durante esa época sí fueron súper violentas y muy marcadas. Y claro, no me imagino ser una niña, como ella nos contaba cuando fue ya lo de la guerra cristera, 11 12 años, que nos contaba que vivió eso, debió haber sido súper fuerte. Eh, la otra también me gustó mucho cómo ella describía que cómo empezó a escribir, ¿no? O mejor dicho, por qué ella quiso comenzar a escribir. Y me gustó mucho su respuesta que ella dio, que fue para aprender a ver y a escuchar. Y entonces me gustó como esa parte. Sí, yo particularmente también, esa parte en especial me pareció bastante interesante porque plantea allí esa, esa relación como que tiene todo escritor con la literatura, y a partir de eso ella justamente a lo largo de este video y creo yo que también se nota en sus poemas cuando uno los está leyendo, pues establece esta relación justamente como de acercarse a la literatura para comprender más como el entorno que la está rodeando, y las cosas que suceden y la poesía como una manera de conocimiento tanto del entorno como del mismo ser humano y en la generalidad del ser humano, pues particularmente un conocimiento más profundo de uno mismo. Entonces, eso que dice que yo antes, primero antes que escribir, me acerqué fue a ver las cosas y empieza a decir, te puedo contar mucho de las hormigas, te puedo contar de los pájaros, cómo son los pájaros, cómo alzan el vuelo los pájaros. Entonces se nota claramente que hizo todo un ejercicio justamente como de contemplación de lo que la rodeaba y a partir de eso una interiorización y luego sí es que ella viene a empezar a escribir y en muchos de sus poemas se nota ese ejercicio eh, reflexivo, de contemplación, de interiorización. Eso me pareció bien interesante justamente a mí. Sí, justo en el poema, ya en el poemario, o sea, la antología, pues trae una pequeña selección de varios poemas de diferentes libros anteriores. Y el último libro que viene dentro del poemario, que es el que le da nombre, El huésped, ahí vienen dos poemas, justamente uno donde hace alusión a las hormigas, eh, y otro donde justo el primero con el que abre el libro del huésped, eh, hace justamente esa referencia al vuelo de los pájaros. Y esa, como que esas reflexiones súper sencillas, o sea, me parecieron muy lindas, muy chéveres el trabajo que hace ella. Eh, Hubo otros como más concretos, no sé si esté bien decirlo así, concretos, o sea, como más, pues no sé cómo decirlo, eh, que me recordaron un poco a los de Carolina Dávila, o sea, como que el trabajo de Carolina va como un poco también encaminado, por por un poco creo yo, por la línea en la que está trabajando o ha ido trabajando la señora Dolores Castro. No sé
si estoy mal o no, pero así me pareció un poco. Sí, yo estoy de acuerdo, ella tiene esa particularidad. A mí todos sus textos, la verdad es que todo lo que le leí me gustó porque son casi que hoy en día no tenemos ese tipo de escritura. Es una de las cosas, digamos, que yo repito en los talleres, justamente la gente hoy en día como que describe mucho una anécdota, presenta una narración, eh, y no es tan amiga de este tipo de poemas. Estos poemas, no sé si ustedes lo notaron, pero son supremamente lentos, todos los poemas se leen lento, y hay como que leerlos dos o tres veces para poder acercarse bien a ellos. A veces no, o no son tan claros, o aunque las cosas están allí claras, uno como que sospecha que hay algo detrás de ellas. Y es todo un ejercicio de reflexión y de lentitud, que me parece que es un poco como ella, ¿no? Eh, que asume uno como, por ejemplo, esto que ella decía, que no estaba de acuerdo con esta idea ahí en la nota que nos compartiste, cuando dice, no estoy de acuerdo con esa idea del progreso que lleva al ser humano corriendo y hacia adelante, y con esa idea de desarrollo donde el desarrollo es tener más cosas y más tecnología. Y no nos fijamos en que hay que construirnos primero como seres humanos. Entonces ella dice, desarrollo sí, pero primero un desarrollo del ser humano. Y cuando ella plantea un desarrollo del ser humano, y me parece entenderlo en sus poemas, habla es como no alguien más apto y más hábil, sino alguien como más consciente de sí mismo y consciente de su relación con el entorno, para que asimismo sea más consciente como del prójimo. Y esto puede ser lo que debe posiblemente, ahora que lo pienso, estará relacionado con lo que nos decía Carlos ahora, ¿no? Eh, de niña ella justamente vive esa violencia tan, tan atroz, y uno de niño es cuando, pues imagínense uno de niño y escuchando esas escenas que ella narraba, o la que nos compartió ahorita Carlos. Entonces me imagino que eso lo deja muy impactado a uno, y justamente entonces ella propende es como, bueno, no, primero un desarrollo del ser humano como individuo, como ser consciente de sí mismo, consciente de que convive con otros y que tiene que cuidarlos y respetarlos, y seguramente eso lo plantea a partir pues de esas atrocidades que ella escuchaba allí, y pone en función de esa idea como sus textos poéticos. A mí me parecen de elevada calidad literaria, pero en particular los siento muy conectados. Sería, pues no sé exactamente si esto sea eh, muy académico o muy descarado decirlo, pero son como de un tono o sea, intimista y humanista, ¿cierto? O sea, es como hacia donde va ella. Y muy alejada de las anécdotas y las narraciones, que es como lo que está de moda por estos días. Entonces, a mí particularmente esos poemas me gustaron mucho. Son poemas ahí sí, como dice Rilke, en los que uno puede quedarse un buen rato a vivir una temporada. Sí, me pareció, creo que por ahí va si podemos hacer una descripción de su poesía, yo creo que por ahí va. Y creo que sí tiene como humanista, porque, perdón, ¿alguien iba a comentar algo, Joana? Espérame. Es que hubo una parte en el video que también mencionó cuando ella vivió pues convivió con toda esta parte del campo, que me pareció súper curiosa, que ella dice que porque conoció el dolor y el trabajo del campo, por eso ella dice que todo aquel que logre llegar a la universidad o a algún superior, en este caso ella dice que todo mexicano, ¿no? Que ha llegado, que puede llegar a la universidad, tiene el deber de ayudar a desarrollar eh, mediante algo, lo que haga, a lo que se dedique, eh, ayudar a más personas logren tener otro proceso o otra mejora en su educación. Y eso me parece, creo que muy, muy lindo, muy chévere. Y me hubiese gustado poner más atención a mi entorno cuando estaba en México, porque yo creo que me la pude haber topado en algún momento. Perdón, Joana, ahora sí. No, dale, tranquila. Lo único que iba a decir es que sí estoy completamente de acuerdo pues con lo que han mencionado. Se nota en su poesía esa interiorización de las cosas pequeñas, incluso, de hecho yo encontré mucho
en el video y en su poesía esa relación con la naturaleza la describe muy, muy bien. Entonces, sí, esa interiorización de lo pequeño y lo que ella también dice, que mencionaba Rodolfo, de no buscar únicamente ser productivo, sino primero interiorizarse. Creo que ella lo logra muy bien con su poesía y también lo que dice Rodolfo es una poesía que aunque pareciera muy sencilla de leer, es necesario retomarla para no dejar escapar esos detalles que se pueden pasar así de forma como, como tan intempestiva. O sea, no es una lectura, no es una poesía para leerla rápido y ya. Es una poesía justamente que requiere esa reflexión. Sí, exacto. Y es y creo que estos poemas de esta autora son de los que uno va a leerlos ahorita, sí, y después puede volver a tomar el libro y volverlos a leer y va a encontrar otro sentido. O sea, creo que me gusta esta señora. El poema que te digo, que les decía sobre las hormigas, que está en el libro este del huésped, es el de la página 133, que se llama Contemplo. Entonces ella en este poema hace justamente todo ese ejercicio que nos contaba Rodolfo de contemplación, justamente. Entonces este pareció lindo, no sé si lo ubican. ¿Cómo? No entendí. Ay, bueno, hola, llegó el señor Carlos también, bienvenidos. No sé a ustedes qué más les pareció de esta autora. Eh, Algo más que podamos comentar. Pues hay que decirlo, esta señora es una escritora en todos los sentidos, poeta en todos también. Fue profesora, ha sido, porque todavía sigue viva la señora. Tiene sus 97 años y sigue todavía entre nosotros. Creo que también eso es lo valioso de leerla, porque pues todo el mundo le hace los homenajes ya a los poetas, pero ya cuando no están. Y creo que a ella pues la han intentado darle presencia a su poesía, pero pues pasa como en todo, ¿no? Creo que yo no sé qué es lo que pasa con las obras de las mujeres. Poco a poco como que intentando encontrar una respuesta de por qué la obra de un hombre tiene más repercusión que la obra de una mujer. Y justamente estaba viendo otro video de Elena Garro, eh, y no sé, o sea, mencionaban un poco esto, ¿no? O sea, como que la obra de las mujeres se queda más en los dichos de su vida personal, de lo que pasó, con quién se relacionó y demás, como los chismes de literarios, que de su obra, que fue lo que pasó con Elena Garro. Con la señora Dolores Castro, creo que ella quedó más que nada en el oficio de profesora, pero, pero creo que ella también fue como que, como en ese sentido, creo que ella tampoco buscó mucho el figurar, por decirlo de alguna manera, porque dio clases en todas las grandes universidades y escuelas de México, que fue la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Escuela de Periodismo Carlos Septiem, eh, y se dedicó a dar muchísimos talleres de poesía. Por eso hacía como mención a esta parte de que ella decía que todo aquel que hubiese logrado llegar a una educación superior tenía la obligación o el deber de ayudar a los demás. Y ella decía que si le pedían un taller de poesía gratuito, ella lo daba, no importaba si no le pagaban o no le pagaban. O sea, como que me parece que es una señora súper entregada con el oficio y con el que la gente se mezcle y se empape de lo poético. En efecto, eso también a mí me cayó muy bien de la señora y es que, eh, y todavía mencionaba, ¿no? O sea, que es tallerista, o sea, que dicta talleres de poesía. Y mencionaba allí en esa entrevista que es del año pasado, ¿no? Es del 2019 y decía, yo todavía estoy dictando dos talleres de poesía y pues en algunos momentos se veía allí en la biblioteca con sus alumnos y eso en un poeta mayor, digamos, y de la trayectoria de ella, uno como que
lo agradece porque no es común que los poetas ni tan mayores por un lado, ni de tanta trayectoria continúen dictando talleres. Les toman como fastidio, prefieren tomar como distancias, o les resultan agotadores. Entonces, como ese constante deseo de permanecer compartiendo lo que ella sabe de la poesía con las otras personas y haciendo que las otras personas se acerquen al ejercicio poético, a veces a mí me resulta más valioso que el hecho mismo de que escriba. Y en esa línea también ella misma lo dice, ¿no? Ella dice, eh, yo no escribo para ser recordada, ¿no? Dice, yo escribo es para, para justificar mi vida y bueno, si eventualmente estos poemas le llegan a otras personas, pues me alegraré mucho, pero pues no es No es la la, función. exactamente. Escribo por necesidad, es lo que dice. Yo no escribo para ser recordada, sino por necesidad. O sea, como eso, la poesía como su motor de vida, y eso me parece eh, súper interesante de esta señora. Sí, Eh, se podría decir que se nota la entrega que da con la literatura y con los talleres que ella misma ofrece. O sea, es como esa entrega de todavía quiero dar esos talleres a la gente, todavía quiero leer lo que ellos escriben, lo que se hace. Sí, en el video lo noté. sí, o sea, y también me parece curioso el dato que ella misma da, ¿no? Sobre el comentario que hacía el papá de las mujeres escritoras, que al papá le parecía que las mujeres escribían puras cursilerías, ¿no? Entonces decía que ella se denominaba emotiva, pero que ella creía que no era cursi. Entonces, creo que también justamente un poco ella menciona ahí en el video que ella comenzó a escribir un poco desde la ironía, menciona, justamente por el comentario que escucha de su padre. Entonces también es como curioso cómo repercuten ciertas palabras de personas o personajes cercanos que pues nos influyen dentro de nuestro camino, ¿no? A seguir. Muy de acuerdo. ¿Y quieren comentar algo? ¿Cómo que les pareció la lectura ya con respecto al libro o algún comentario que tengan de la poeta? A mí me gustó muchísimo. O sea, siento que hubo varios de los que como que saqué fragmentos y los escribí, en especial ese que se llama Rutina, que dice, se habrían acostumbrado los pájaros al vuelo. Me pareció precioso, como que siento que habla mucho pues de todo lo que han dicho ustedes, como de tener una vida más consciente de uno mismo, de no simplemente, pues diría yo, como que se podría hacer una analogía un poco cursi, pero como volar a vivir. O sea, nos hemos acostumbrado a vivir, que hemos dejado atrás un montón de cosas de la vida y dejar como de ser conscientes de ellas, de disfrutarlas o de no disfrutarlas, sino que simplemente no somos conscientes. Y me pareció espectacular, como que en serio disfruté mucho de leer a Dolores. Qué bueno que te gustó. Sí, o sea, a mí me sorprendió bastante porque igual, o sea, yo no la había leído, pues la tengo referenciada por Rosario, porque pues dentro de las mujeres mexicanas escritoras, pues las que más destacan en este caso son villanos, pero porque también la guerreó mucho para que sobresaliera. Y ellas dos, junto con otros seis escritores más, formaron parte de un grupo que se llamó el Grupo de los Ocho. Eh, y que me parece curioso el dato que nos da la misma señora Dolores Castro en el video, ¿no? O sea, cuando dice que la primera antología, el libro antológico que en la que ella aparece es el libro que les da el nombre al grupo, que es Antología Ocho Poetas Mexicanos, y que lo publica es el padre Méndez, ¿qué? Méndez Blancarte, que es el que la obra completa de Sor Juana o que rescata la obra completa de Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que también ese me parece como un dato interesante a rescatar dentro de todo lo que nos menciona la señora Dolores Castro en el video.
eso también me llamó la atención cuando está mencionando como las personas que conoce allí en ese grupo que con Rosario Castellanos. Yo estaba esperando todo el tiempo, estaba esperando cómo iba a ser cómo iba a hablar de Octavio Paz, si iba a decir algo y solo es así un comentario súper escueto como, no, a Octavio no. No, y no dice más, o sea, como que o no lo conoció o no quiso mencionarlo, o el caso es que ese grupo de los 8 no incluía a Octavio Paz, se me hizo curioso pues ese detalle. Sí, me parece, creo que es una persona súper linda. O sea, hubiese sido súper genial haberla podido tener acá, porque sí intentamos entre Vanessa y yo, que Vanessa igual se disculpa, no pudo asistir. Estuvimos, como ella está en México, pues intentamos hacer como la gestión de localizar a la señora Dolores Castro, pues que ya es muy mayor, entonces ya no ve muy bien, ya no escucha muy bien, entonces iba a ser un poco como complicado la situación, pero no, independientemente de si podíamos o no tenerla acá, eh, me parece genial que la hayamos podido conocer y más que todo sobre sus poemas. Lo otro que me llamó la atención fue, pues, que gracias a lo que compartiste ahí en el grupo de WhatsApp con esta dedicatoria, pues, siempre resulta asombroso o interesante, o bueno, no sabría exactamente cuál sería el término, pues saber que estuvo aquí en Colombia, que estuvo en la Casa de Poesía Silva, que recitó algunos poemas allí, que participó en un festival de poesía de Bogotá. Ese tipo, o sea, saber que estuvo aquí caminando estas calles y que compartió con la gente, pues, pues de Bogotá, quiero decir, eso, no sé, a mí particularmente me hace sentir como que pues la tuvimos cerca en algún momento, caminamos las mismas calles en algún momento, y eso pues me genera allí una sensación particular como de cercanía. Claro, sí, o sea, yo tengo dos audios porque solo, o sea, estuvo en la Casa de Poesía Silva. Bueno, es que tengo que comentarles, yo trabajo en la Casa de Poesía Silva, soy la bibliotecaria, entonces por eso pude obtener los materiales. Ahora que tuve que ir a recoger unos materiales para seguir trabajando desde casa, pues estaba la dedicatoria que les mandé, ¿no? Entonces fue chévere como poder decir, ah, acá estuvo. Y hay dos poemas en la fonoteca de la Casa Silva de los que leyó Dolores Castro. No sé si se pueda compartir aquí audio. ¿Cómo es que le tengo que hacer? ¿Alguien sabe? No tengo ni idea cómo se puede compartir audio. Voy Sé a cómo se Sé que puede compartir. la compartir única, una. sí, la única forma es en una pestaña aparte si es video en YouTube. Te deja presentar. No, les voy a compartir toda mi pantalla. No es en el reproductor de Windows. No, sería que lo tuvieras en tu teléfono y lo pusieras en tu teléfono. ¿Sí? Voy a hacer la prueba. ¿Les parece? Porque Ah, toda la porque otro, pantalla no. aquí me están viendo, ¿no? Están viendo que estoy viendo mis audios. Estoy viendo tu pantalla, sí, y bueno, yo estoy antes del teléfono, ¿no? Entonces yo te veo en la parte de abajo, te veo a ti y arriba veo la pantalla que estás compartiendo. Ah, bueno, listo. Otro dato curioso es que la presentación de la señora Dolores Castro la hizo el poeta cubano que ya falleció, Alberto Rodríguez Tosca. Fue quien hizo la presentación de esa lectura en la Casa de Poesía Silva en el 2006 y también pues me parece como chévere. ¿Ahí alcanzan a escuchar? ¿Ahí se oye? No, No, no se escucha. No, ¿No? Entonces, ¿qué hago? no. ¿Qué hago? Bueno, a ver, hagamos algo. Si quieren, entonces sigan comentando ustedes sobre la poeta mientras yo soluciono la situación, ¿les parece? ah, a ver, bueno, Sí, porque sería lindo que la escucharan. O sea, ya la escuchamos en el video, pero pues me parece interesante que la escuchen en estos audios. Ya regreso. Sigan ustedes. bueno, pues aprovechando ahí
o mientras solucionas los inconvenientes técnicos, hablando de aspectos técnicos de sus poemas, no sé si los que la leyeron notaron esa unión, pues, o esa relación que hay. Son poemas cortos, la mayoría, son poemas lentos, son poemas reflexivos. Y fíjense ustedes que los poemas que son lentos, cortos y reflexivos normalmente tienden a ser poemas muy musicales. Entonces ella tiene como un sentido muy preciso de la música de sus poemas. Uno va leyendo esos poemas y allí hay como unas reiteraciones, en algunos casos muy delicadas, en otros casos es como que ella misma acelera su ritmo. Eh, Son bastante musicales los textos poéticos. En mí eso me llama poderosamente la atención porque cuando el poema también es musical, entonces pues además de la reflexión le genera a uno como un estado de ánimo particular. Eso me parece que se nota mucho en los textos de Dolores Castro. Eso en particular, pues, y me gustó mucho esa musicalidad que ella tiene en los textos. No sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Qué poema les gustó más? Sí, Bien, mientras vuelve el mito, yo voy a aprovechar para leerles algunos de los que a mí me gustan. A mí, bueno, yo estoy compartiendo en mis redes ese que se llama Invocación no, Monólogo de Caín. Ese lo compartí porque me pareció bien interesante. Lo que pasa es que yo no estuve leyendo tanto el material, el PDF, sino que yo estuve leyendo algunos libros. Entonces no sé si los textos que yo les voy a compartir aquí son exactamente los que aparecerán allí en el PDF, pero pues por ejemplo que se titula Hay un silencio, en particular a mí me gusta bastante porque, bueno, escúchenlo, dice así: hay un silencio, hay un silencio noche donde la hierba crece, hay un silencio miedo donde el fuego se apaga, hay un silencio dolor, silencio agua, silencio peregrinación, silencio gente y un silencio más grande que es la muerte. Aquí, por ejemplo, en este se nota claramente lo cortito del texto y la musicalidad que hay allí. Entonces, cuando se termina el texto, es como si uno acabara de escuchar una tonada, una melodía. Y eso me gusta, que hay allí como retumbando esa nota final, en este caso, eh, de la, de la rima asonante que se genera ahí en los dos últimos versitos. Ese en particular me gustó mucho. ¿Qué otro texto por acá que les comparto mientras tanto? a mí me gustó, ¿puedo hablar, Rodolfo? Sí, te escucho. Ajá. Sí, a mí me gustó mucho, pues noté que habla mucho, los temas de varios de los poemas son la muerte y también evoca mucho los fenómenos de la naturaleza. No sé, no entendí muy bien si es que ella vivió en el campo, pero me parece que ella evoca mucho el campo eh, y la muerte. Hubo uno que me gustó particularmente que fue A mitad de un suspiro, se llama A mitad de un suspiro, no sé si lo alcanzaron a leer, dice: sea detenido el cuerpo, lleven las manos juntas la nada que me llevo, perdón. Guarde mi boca la penúltima, la fría bocanada, antes del aire libre y quieto. Al cerrarme los ojos, no me tomen en cuenta la mirada, cercana y ardorosa de miedo. Toquen mi alma persistente, creciendo, más allá del final, como el cabello. Este fue como uno de los que más me gustaron. Sí, estoy de acuerdo. Ese más allá del final como el cabello, es de esas imágenes que lo dejan a uno como Sí, reflexionando justamente, más allá del final como el cabello.
exactamente. Esa es una buena analogía allí. A mí, este particular, quiero compartírselos. Este se titula Fluir y dice así: fluir, volverse ajeno, sin arrojarse al mar de cada instante y poseerlo en su profundidad, recostarse en el parpadeo y para huir del horror, no mirar. Solo el mar vuelve una y otra vez. Fluir es no volverse, no ser siquiera estatua de sal. Fluir, volverse ajeno, conocer la tierra de iras y no volverás. Son, sí, son esas reflexiones como sobre los instantes de la vida, sobre la esencia de la vida, o sea, sobre los instantes cotidianos, pero pues también sobre las cosas esenciales. Hay uno que tiene sobre las palabras, no sé si ustedes, a mí Sí, siempre me llaman la atención esos textos de los escritores al respecto de las palabras, ¿no? Porque sí, eh, ahí uno puede hacer como una pesquisa o ir siguiendo como su relación particular con la relación con las palabras y con el uso de ellas para generar literatura. Entonces, pues les voy a compartir este. Creo que ya casi, ya lo solucionó Alma, quizá. Bueno, pero entonces, mientras sabemos, lo coloco aquí. Las palabras. Las palabras, agujeros negros, música de tinieblas, piedras lanzadas sobre conciencias amplias como un atrio en donde todos los vientos se dan cita. Las palabras serpentean bajo los filos de los años, húmedas, encendidas entre las comisuras de los labios. Inconmensurable y mínima, tiñe de sombra el filo del abismo, la desgracia con un pie en el absurdo y su cara de tonta, pasa y no pasa, quieta en la oscuridad, agazapada, no pretende la muerte de la víctima, solo acosarla. Es interesante lo que piensa de las palabras y pues lo que uno puede ir ahí especulando a partir de esta lectura Sí. entre la poeta y pues la esencia, la materia prima del poema, que pues son justamente las palabras, ¿no? Interesante eso Tú que les hablaste de llamo. las, tú hablaste de las palabras, yo quisiera leer el de justamente en silencio. Hay un silencio. Dale. Hay un silencio noche donde la hierba crece, hay un silencio miedo donde el fuego se apaga, un silencio dolor, silencio agua, silencio peregrinación, silencio gente y un silencio más grande que la muerte. Exactamente. excelente. Esos son bien interesantes, el silencio. Bueno, y eso, ¿no? La muerte como el silencio más grande y las palabras como música de tinieblas. Yo no había visto un poeta, pues o quiero decir, lo interesante de los poetas es justamente cómo construyen sus metáforas y que mencione a las palabras como una música de tinieblas es bien interesante porque uno pensaría lo contrario de las palabras, ¿no? Uno diría las palabras aportan luz porque las palabras nos han ayudado al conocimiento del entorno, nos han ayudado a relacionarnos, nos han ayudado a comunicar. eh, pero finalmente, cuando ella nombra a las palabras como música de tinieblas, es como que nos recuerda que a la larga estas palabras que podrían estar asociadas a la luz y al conocimiento, pues no hay que olvidar que surgen justamente como del silencio y de la arbitrariedad. Entonces, me gusta esa de agujeros negros, música de tinieblas, esa presentación de las palabras de esta manera. Es, Es bien es igual, interesante. no sé si se considere oximorón cuando menciona también en el del silencio, silencio agua, silencio peregrinación, silencio gente, o sea, son cosas que son que evocan justamente pues, sonidos y el hecho de que haga como esa contraposición es bien interesante. Y obviamente la muerte es lo que tú dices, el silencio mayor, pero me gusta ese juego de palabras. Ahora que mencionas la Exactamente. muerte, ahora que mencionas la muerte, recuerdo una frase que ella dice en el video, dice, el amor es lo único que nos salva de la muerte.
que me parece que también hay como una contraposición ahí chévere, interesante. Hay otro poema que habla de las palabras, si me permiten, se llama A la sombra de las palabras. Dice, a la sombra de las palabras que se aduermen en la lengua, oigo correr el agua que se recoge en cada cosa y pasa. A la sombra de las palabras que se aduermen en la lengua, bebo hieles colmadas, como fuentes pasajeras. A la sombra de las palabras, crezco como la luz que de la noche despierta. A la sombra de las palabras, encuentro mi ascendencia. Sí, deberíamos hacer como las elecciones, recoger todos los que dice de a ver qué es todo lo que dice la palabra, de las palabras, porque está bien interesante, me gusta ver todas esas asociaciones que coloca aquí. Y fíjate que en este le llama música de tinieblas y en el que tú nos compartes le dice es a la sombra de las palabras. Está bien particular esas asociaciones que hace la poeta respecto de las palabras. Carlos, Luis, ¿tú qué nos cuentas? Que hace rato no estabas por acá. Sí, muy buenas noches para todos. Yo estaba escuchándolos con mucha atención y les quiero contar que he vivido unos días de tristeza, profunda tristeza, por no poder estar en los encuentros con ustedes. Y esa tristeza acompañada de dolor físico, porque tuve un problema o tengo un problema cervical y de columna bastante delicado. Estuve incapacitado 8 días con unos chalecos, una quietud permanente y la imaginación rodando y rodando y dando tumbos allí, tumbos acá por todos los rincones de la alcoba, con con silencios muy prolongados, con silencios muy doloridos, con silencios de largo alcance que me parecía que iniciaban y que no terminaban. Entonces, hoy estoy muy contento, hoy estoy muy alegre porque estoy con ustedes. Necesito estar con ustedes. La necesidad del alma, la necesidad del espíritu, la necesidad del cuerpo y de la mente me hizo ver la necesidad de cumplir el deseo permanente de estar. Por eso estoy contento. Y el silencio que he tenido lo he utilizado para valorar mucho más estos momentos que tenemos el día de hoy, el día es martes, con Rodolfo, que lamento muchísimo eso. Pero quiero decirles que de las pruebas duras que he tenido, esta que está pasando, porque hoy estoy terminando la incapacidad, ha sido de las más duras, de las más difíciles. He encontrado palabras con la soledad, palabras con la recuperación, palabras de alegría y palabras también de pesar. Entonces la palabra es esa, ¿no? La palabra es el alma del lenguaje. La palabra es la oportunidad que tenemos de poder encontrarnos y de poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos y poder cumplir algunos de los sueños que esas palabras encierran. Entonces, agradecerle al creador del ser humano, agradecerle a todos ustedes por la bondad que tienen de escucharme en este momento y poder expresar lo que me sucedió o me está sucediendo, pero con muchos deseos de ánimo, de recuperación, de, de aislar el dolor físico y de poder volver a estar en esta aula que para mí es una complacencia desde el inicio hasta
hasta el día martes o el día siguiente de los 15 días para podernos volver a encontrar. No pude leer mucho, tuve mucho dolor físico y no por eso no puedo dar, pero he aprendido hoy, Dolores Castro, muchas cosas, especialmente en eso que el maestro dice de los poemas, que son lentos, cortos y de una gran reflexión. Son poemas llenos de música, de encanto y de profunda valoración. Muchísimas gracias. Hombre, Carlos, pues espero, te mandamos aquí, yo creo que todos te mandamos muchos ánimos, mucha buena energía, que tu recuperación termine siendo exitosa y siga por el buen camino que espero que esté adelantando. Te mandamos pues un abrazo aquí de parte de todos y pues nada, pues muchas gracias por hacer el esfuerzo de estarnos aquí acompañando hoy y compartiendo con nosotros. Eso pues te lo agradecemos mucho. Ustedes todos, muchas, muchas gracias. Estás pasando la prueba. Muy bien. Claro, esas son las grandes pruebas, ¿no? Yo creo que, como para retomarlo, lo que mencionaba Carlos y lo que leemos en Dolores Castro, yo creo que también allí está eso, justamente, ¿no? Esa prueba que es la vida o esos momentos complejos que es la vida y cómo ella, a partir como o sea, o enfrenta esas dificultades a partir justamente de la reflexión poética de esos momentos complejos que le trae la vida al ser humano y trata como de conjurarlos allí con las palabras. Eso en algún momento también lo percibí en alguno de sus poemas. Eh, ¿Y será que va a volver Alma? Ay, Unos versos en donde habla mucho acerca de cómo el ser humano, en la medida en que va pasando el tiempo, se va encorvando, y lo utiliza ese término encorvando varias veces en varios poemas. Me llama la atención eso. sí, ahora mismo no encuentro, pero me haces caer en cuenta y en efecto sí, habla como de que, exacto, de eso, que se va encorvando. Ahora lo estaba mirando, pero no lo encuentro por acá. Eh, Otra cosa que noté es que ella también tiene como muchas enumeraciones de los diferentes aspectos, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, está hablando de, de la luna que va pasando por un lado y entonces dice, hace cosquillas, penetra, azulea, o sea, hace como muchas enumeraciones de características particulares, ¿cierto? Abrí los ojos hacia la llama del cirio y la cera caliente cayó sellándome los párpados, ceniza aún no sombra en el umbral. Son como él hace su trabajo, marchita, cansa, pesa, traspasa, varias enumeraciones a lo largo de cada uno de sus poemas, que son justamente unas figuras que sirven mucho como para darle pausa al texto poético y y para propiciar la reflexión. Entonces, allí pues también esto me llama mucho la atención. En general, es una poeta que a mí me parece que deberíamos estarla leyendo mucho más de lo que seguramente se está leyendo, porque por lo que les digo, por lo que se separa como de una moda, que es la moda del poema narrativo, donde nos cuentan o donde nos presentan una escena. Y con esa escena quieren hacernos despertar una emoción. Eh, Ella es como que va en contravía de esa moda, que sería como, siento yo que es como la moda de esta época, y entre otras cosas me recuerda esto que les estoy diciendo, algo que dice ella, eh, y es que justamente ella en algún momento dice que el poeta tiene que ser la voz
de su época, del momento en que está viviendo. Dice, el poeta debe conocerlo todo, debe conocer los diferentes movimientos literarios y las diferentes facetas y las diferentes formas como se ha escrito poesía, pero llega un momento en que él mismo tiene que asumir la responsabilidad de encontrar el lenguaje que le permita expresar lo que está pasando en su época, ¿no? Entonces es todo el tiempo esto de ser como reflexivo, como de basar el ejercicio y la construcción del objeto artístico, basarlo todo en la reflexión y la contemplación, ¿no? Entonces, a mí particularmente, yo a cada rato la veía muy emparentada con este autor que a mí tanto me gusta, que es Rilke, porque ella, al igual que Rilke, también le da mucha importancia más que al escribir el texto, a la mirada del autor, ¿cierto? O sea, como aprender a mirar el entorno y a mirar lo que nos rodea y a mirar quiénes somos y a mirar quién es el otro. Y a partir de esta mirada que pretende ser una mirada penetrante, una mirada profunda, una mirada que comprende lo que ve, ahí sí como que a partir de esa comprensión de la mirada en la contemplación, ahí empezar a generar el texto poético tratando de dar voz a la época en la que se está viviendo. Entonces, esa particularidad que ella lo diga siendo... eh, bueno, o sea, quiero decir, es una posición como muy clara respecto de lo que ella piensa de la poesía y bastante contracultural, ¿cierto? O sea, nunca menciona y se nota claramente en sus textos, por ejemplo, sus temas no son los temas de moda. Yo también lo repito mucho, los que están conmigo en otros espacios lo notan y lo saben, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día aquí en Colombia se pusieron de moda, porque se pusieron de moda los poemas sobre la violencia. Y si ustedes se ponen a mirar, todos los poetas tienen uno, dos o un libro entero de poemas sobre la violencia. Se volvió la moda hacer poemas de la violencia, pero sin ese sentido de honestidad. Eh, y así como la violencia, pues entonces los temas de actualidad permean la poesía, ¿cierto? Y uno viene y mira los poemas de Dolores Castro y empieza a notar que ella está hablando, pues como ya nos dimos cuenta, de las palabras, de la muerte, de la contemplación de un paisaje. Son temas que estarían como completamente alejados de lo que estaría dictando ahorita la moda o de lo que detrás de lo que los escritores empiezan a escribir, porque como que se impone esa moda entre escritores también, y entonces todos empiezan a perseguir una misma beta. Uno mira y ella escribe justamente como de lo que la afecta en su particular cotidianidad. Entonces, eso también me llama mucho la atención, ¿no? Es como una opción muy decidida, eh, pero al mismo tiempo como sin violencia, es lo que quiero decir, es como una determinación de asumir la poesía de esta manera, nadie la mueve de eso, pero al mismo tiempo ella no está tratando de imponérsela a nadie más. Y eso en particular, pues a mí, cuando uno le escucha hablar en la nota periodística, uno nota que esta señora está llena como de una calma, una tranquilidad, eh, está como llena de vida justamente. eh, y eso me parece que se lo ha permitido la poesía y esta manera de asumir la poesía. Y en ese punto a mí me parece que se convierte como en un ejemplo y por eso les decía y les comentaba que a mí me parece que debería ser una autora que debería ser mucho más leída porque que se transmita eso que ella está diciendo y esa manera de escribir y esa manera de acceder al texto poético me parece muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones de escritores, por un lado, pero en general para todas las personas que se acercan al ejercicio de la poesía. Me parece que allí uno encuentra grandes enseñanzas, tanto en los poemas como en la manera de ser de Dolores. No sé ustedes qué piensan. Sí, ella misma lo dice, ya regresé, ya regresé. Hola. Ella misma lo dice, ¿no? O sea, tú lo mencionaste, o sea, que para ella la poesía es verdad, o sea, que la poesía es lo que nos muestra lo que es la vida.
y ella también nos mencionaba en el video que vimos, bueno, que ojalá lo hayan visto y si no lo pudieron ver, pues que lo vean, porque realmente vale mucho la pena, eh, que para ella la función del poeta era justamente cantarle a la vida, ¿no? O sea, que la función del poeta es eso, o sea, cantarle a la vida y creo que ella más que nada lo ha hecho. Y creo que ya pude. Entonces, a ver, le voy a dar play a ver si escuchan. Gracias. Buenas. ¿Escucharon eso? Sí, sí, sí. Ahí Ah, dice bueno, entonces, gracias. listo. El que está hablando es Alberto Rodríguez Tosca, que es un poeta cubano que Fue. vivió, pues, fue un poeta cubano que vivió muchos años en Colombia y bueno, y murió, si no estoy mal, en el 2014, 2015, si no Tampoco estoy tengo mal. claro. Ujú. Acababa yo de llegar a Colombia cuando él falleció, o sea, debió de haber sido 2014, 2015. Entonces les dejo la presentación, que esto fue en el 2006 en la Casa de Poesía Silva. Buenas noches, bienvenidos a una nueva lectura de el Festival Internacional de Poesía de Bogotá. Por orden de aparición, lee la poeta Dolores Castro de México, que nació en 1923, es poeta, editora y tallerista. Es autora de libros como Evocación de la Poesía de 1984, La Ciudad y el Viento de 1962 y Soles de 1960. Y hoy nos dio la más hermosa de las ñapas, tuvo la gentileza y el honor para nosotros de que nos diera a conocer a muy pocas personas un libro inédito. Muchas gracias. Voy a leer una parte de un poema que se titula ¿Qué es lo vivido? Este poema lo escribí en una etapa de mi esposo, como que la dispersión de mis emociones requería una reflexión profunda. ¿Qué es lo vivido? ¿En qué poro ha quedado o en qué ráfaga? Puente a la oscuridad o una sonrisa que se apaga, pero también calor en medio de la sombra, acomodo de criaturas que buscan suavemente su modo de dormir, mientras una ventana se va cerrando hacia el oriente de preguntas silenciosas. Solo sabían brillar su secreta forma de ver. Solo sabían ir. Es así, acrecentaban su caída y en su acomodo hablaban en voz baja de lo que hubieran querido ser. Bajo la forma gris de las cenizas, cuántos tonos de lengua se quieren, cuántas de aire que gozaron de peso y consistencia en su día, sostienen el papel de seda para envolver fantasmas que aún tosen suavemente para no desaparecer. 2. Nadie diría hacia dónde ni en qué forma. Nadie ha vuelto. ¿Dónde lanzar la vista ciega, blanco del lobo? Nadie diría hacia dónde ni en qué forma.
Las alas no han nacido. El chasquido de las horas estremece las sombras y el descanso. Las madejas de seda del entorno solo anuncian lo oscuro. Silencios de crisálida, ciegos y amortiguados. Es la ronda nocturna, el revolverse sobre el mismo cuerpo que no tiene respuestas. Las rosadas encías del anciano ya no pueden morder verdades ácidas, pero en el sueño, pero en la seda y su amortiguadura, los golpes de la vida pierden brutalidad. Hay sol, rondan despacio los astros invisibles, atendiendo a los ruidos, hay calor allá afuera. Como los corazones recién arrebatados a las víctimas, palpita el deseo de vivir, tórtola gris aún en movimiento, que picotea cenizas en aceras de sueño. Dar y tomar la vida cada día, devorar copos ácidos y aún tibios, ahogar los alaridos, transformarlos en tímida palabra cotidiana, no atravesar el cielo para encontrar promesas y dádivas, habitar el rincón bajo techo, iluminado con luz artificial, y gritar, gritar por dentro hasta romper el techo y las paredes y la muralla del pecho para formar esta hilera de palabras. Muchas gracias. Dicen que lea más y nada me gusta más que leer más. Entonces voy a seguir leyendo este refugio. Mi madre busca dónde refugiar su vejez. Vino de una ciudad en donde el viento canta, en donde el frío es solo un obstáculo digno de enfrentar y vencer. Ahora tiene frío hasta los huesos, en esta capital en donde el frío es lo de menos, entre todo lo que se tiene que temer. Permanece mi madre largas horas contemplando el jardín, desde su silla, donde se acuna a veces, desde la línea leve que divide el principio del fin. Al contemplar un árbol, el ramaje de su infancia reverdece y recuerda que de niña escaló el árbol y al levantar los ojos casi cae ante el temor del cielo profundo. Mi madre espera en estos días que son tan sin sabor, tan sin sorpresa. Come menos que un pájaro, de pronto reclina sobre su propio pecho la cabeza y duerme. Todavía cuando duerme, sueña con su madre, con sus hijos y su casa entera, y todo brilla como nuevo en su memoria. Mi madre sueña también mientras está despierta, y al alargar las manos hacia el jardín, ya solo guarda un puñado de aire que aún apresa. 2. A plomo cae el sol. Bajo los pies, el polvo que con cada pisada se alborota. A campo abierto va, aventurándose entre los matorrales para encontrar los nidos. Adivina
en el volar de los futuros pájaros, su vida. Sus lejanos 6 años son una partícula de polvo suspendida en un rayo de sol. En el silencio irrumpe la voz del Padre, relámpago, luz, temor y el deseo más ardiente de ocultarse. 3. Ocultarse en el centro más vivo de la llama, no regresar el tiempo, detenerlo consigo. Y mi madre sonríe, mira sonriendo hacia el jardín, cómo se oculta el sol. 4. La cuesta más oscura se avecina, un aletear de alas contra la escasa luz, y no encontrar sino la cuesta por la que ya no es posible ascender, y ver tan solo abismo en el inicio. Sombra bombea el corazón, y noche, solo noche en derredor. Gracias. Gracias. Bueno, esos fueron los dos audios que hay de la participación de Dolores Castro en la Casa de Poesía Silva cuando vino a Bogotá en el 2006. Entonces, espero. Tienen fallas de origen los audios, o sea, entonces ahí sí ya no puedo hacer mucho porque así quedaron grabados los audios. Entonces, pero bueno, podemos escuchar, aunque sea un poquito de sus poemas en su voz, cuando estuvo acá en Bogotá. Creo que se constata lo que veníamos hablando, ¿no? Son poemas, pues yo no sé si lo notamos todos, pero no importa que el texto sea largo, porque están construidos o sostenidos sobre pequeñas cadencias y largos silencios. Entonces ella va ahí generando como todo, pues, sus propias reflexiones. Ese verso que le alcanzamos a escuchar aquí eh, en la contemplación del árbol reverdecen sus ramas, por ejemplo. ¿Cierto? Es un verso corto, pero fíjense ahí todo lo que nos está diciendo, ¿no? Y es justamente lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, es como preservar las cosas a través de la contemplación, que es algo como que es muy importante en el desarrollo de la poesía de ella. Eso, pues lamentablemente tiene las fallas de origen, pero por otro lado, muchas gracias por compartirnos esos audios, porque pues poder escuchar en este instante la voz de la poeta leyendo sus poemas es bastante emocionante. Sí, no sé si alguien más tenga algún comentario, pero yo los estaba escuchando cuando estaba yo subiendo los audios rápidamente a la otra página para poderlos compartir. Eh, Señor Carlos, igual yo también le mando toda la fuerza y la energía para que se siga recuperando. Por ahí escuché que estaba incapacitado y no, o sea, yo quedé maravillada con la señora Dolores Castro. No sé si tengan algún otro comentario o vamos cerrando ya la charla del día de hoy que me ha dejado con un buen sabor de boca y pues con ganas de seguirla leyendo realmente. Voy a pues pues no investigar, sino a rastrear algunos textos de ella de prosa y crítica, porque ella pues es una escritora completa, aunque se enfocó más a la poesía. Porque también sería como interesante leerla. Tengo por ahí un artículo que ella escribió, o sea, está el artículo que escribió Rosario Castellanos sobre Dolores Castro, que se los voy a compartir, pero también está un artículo que escribió Dolores Castro sobre Rosario Castellanos, entonces, como leer cómo se veían una y otra, porque además eran muy buenas amigas, eran amigas muy, muy cercanas, eh, que pues es interesante ver cómo se leen una a la otra. No, pues es una joya, ese audio es una joya. Dentro de unos años va a ser un documento histórico, yo creo. Muchas gracias.
Sí, pues toca intentar preservarlos. Lástima, y sí, como dice Rodolfo y como les mencionaba, lástima las fallas de origen, pero pues algo se tiene. Ya que no la pudimos tener, la tuvimos en su viaje en el 2006. Sí, y lo de los textos que mencionas, sería muy bueno establecer esas, eh, pues, o sea, qué mejor que acceder al conocimiento de alguien a través de los ojos de un amigo. Entonces, pues muy bueno eso, si no de verdad no los puedes compartir lo que escribió Rosario Castellanos sobre Dolores Castro y lo que escribe Dolores Castro sobre Rosario Castellanos. Sería muy bueno porque las dos muy grandes poetas y las dos muy diferentes. Dolores reflexiva, pausada, musical, mientras que Rosario es vital, fuerza, cantos largos, eh, son bastante diferentes sus géneros, entonces pues sería interesante leer esos textos y qué dijo la una de la otra. Me gustaría mucho leerlo. Sí, se los voy a pasar, los voy a escanear y se los voy a pasar. Ahí los tengo. Eh, pues uno de ellos viene en uno de los libros que encontré en la biblioteca de la Casa de Poesía Silva y el otro fue un homenaje que le hicieron a Rosario Castellanos y pues ahí tengo todo el material y les voy a pasar ese texto. Si alguien más tiene algo que comentar o ya les voy contando de las dos autoras que vamos a leer el próximo mes. ¿Sí? Bueno, ahí veo puras sonrisas y una J y una C. Listo. Pues ya me gustó compartir pantalla, entonces les voy a compartir la pantalla. Eh, ya en la carpeta del Google Drive que tienen todos, vieron que ya desde hace rato están dos carpetas más, que es la 9 y la 10 porque ya vamos a leer las escritoras número 9 y número 10. Entonces, la primera que vamos a leer es la carpeta que dice Nahui Olin, que es esta señora. ¿Sí ven a la señora que tengo acá? Sí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, yo estoy viendo tu pantalla y asumo que todos la estamos viendo. Sí, sí. Listo. Entonces, ella es Nahui Olin, fue una artista mexicana eh, que pues fue modelo, fue actriz, escribió poesía, modeló, fue artista plástica, también pintó. Tuvo una vida muy interesante y muy trágica. Lo que vamos a leer de ella en este momento no va a ser su obra como tal. Tengo los poemarios también que se los voy a pasar por si lo quieren leer, pero los vamos a centrar es como para leer otro tipo de lectura. Ya hemos leído cuento, novela y bueno, y poesía, ¿no? Los poemarios. Pero entonces ahorita sería una novela, pero una biografía novelada, como le llaman, ¿no? Entonces elegí la novela que se llama La mujer que nació tres veces, que es la novela, la biografía de Nahui Olin novelada, o sea, la volvieron novela. Es de una escritora mexicana que se llama Sandra Fried, eh, y me pareció interesante conocer la vida de esta artista, le digo artista porque pues fue muy completa, por todo lo que le sucedió en vida. Ella, como les digo, fue pintora, fotógrafa, fue modelo, escritora, pero así como vivió tan intensamente su vida, al mismo tiempo terminó de una manera muy, muy cruel, porque terminó sola, loca, terminó en psiquiátrico y terminó en la pobreza. Entonces, en un momento de su vida estuvo rodeada de los más grandes y en algún momento, pues después de que se murieron todos, porque ella murió mayor de edad, muy, muy, si no estoy mal, como de 80 y algo murió, y me parece muy interesante su vida y creo que valdría la pena leerla.
Entonces en la carpeta ya lo tienen, el PDF de la novela, se llama La mujer que nació tres veces, de Sandra Fried, que es la vida pues de esta mujer que así como ven en las fotos, es súper enigmática esta mujer. A mí me pareció muy interesante que la leamos. Y bueno, y les voy a compartir en esa misma carpeta un poemario de ella que se llama, ay, se me fue el nombre ahorita, Óptica Cerebral, se llama el libro de ella, y pues para que la lean un poco como de lo que ella escribía, y pues sería como leer la novela. Esto sería para los primeros 15 días de lectura. No sé si quieran que les demos un poquito más de tiempo como cuando leímos a Elena Garro. No es tan larga como Los recuerdos del porvenir, pero sí tiene pues sus 250 páginas. No sé ustedes qué piensen. ¿Aló? Pues no sé, yo veo que nadie ha dicho nada. Yo creo que, no sé, Carlos, ¿tú qué ibas a decir? Estoy haciendo cuentas a ver cuántas páginas toca diariamente. O sea, la próxima reunión en la que hablaríamos de Nahui Olin y de la novela sobre la vida de Nahui sería el 13 de agosto, jueves 13 de agosto. Sería la siguiente reunión. Pues yo creo que sí nos da tiempo, ¿no? Listo, Sí, entonces así, hagámosle así. Y la En principio siguiente, sí. y después de ella vamos a leer a una poeta colombiana que se llama Paula Altafulla. Ella es bogotana, contemporánea, y pues que pues, es interesante porque como Nahui fue escritora, artista plástica y demás artista, Paula Altafulla también es artista plástica, pintora, y pues además escribe poesía. Entonces me pareció como interesante meterlas a las dos en el mismo mes. Y pues vamos a ver la posibilidad de que Paula nos acompañe como nos acompañó Carolina Dávila. Igual ya está en la carpeta del Google Drive el PDF de Paula, que es el poemario, si no estoy mal, se llama Transfiguraciones, el poemario. Y eso sería todo por hoy. ¿Alguien tiene una Bueno, duda? no, muchas gracias. Estuvo muy interesante la reunión de hoy. Me alegra mucho verlos a todos. Muchas gracias, Alma, por todo tu empeño, tu dedicación. Muchísimas gracias, de verdad. No, con mucho gusto. A mí Gracias, me Alma. entusiasma mucho. No, y pues ahí les voy a pasar. Recuérdenme, yo siempre digo en los videos que les voy a mandar cosas y a veces se me olvida porque se me carga mucho el trabajo. Pero si me recuerdan algunas cositas que haya quedado pendientes, yo busco y se las mando. Voy a dejar de, pero entonces me da mucho gusto que sigamos compartiendo. Por ahí vi que se conectó la señora Claudia, que está desvelándose con nosotros. Bienvenida, Claudia. Y veo a un Leonardo sin barba. Entonces ya quedamos así. Nos vemos el próximo 13 de agosto con la señora Nahui Olin, que creo, espero que por ahí yo la un poquito sobre un artículo de Elena Poniatowska que habla sobre ella. Es un libro que se llama Las siete cabritas y habla sobre diversas autoras olvidadas en algún momento, y entre ellas está Nahui Olin, y solo fue un ensayo de 10 páginas y me rompió el alma la historia de vida de Nahui Olin. No sé qué va a pasar ahora que lean la novela, la biografía novelada. Entonces, está la expectativa alta. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos entonces el 13 de agosto, y cualquier cosa que necesiten en el WhatsApp, ya saben, ahí me escriben.
Muchas gracias. Gracias a todos. Maestro. A todos. Gracias, un Bien. saludo a todos. Gracias. Gracias.